Peronismo en construcción, otra vez acá en EVA TV, este proyecto federal, colectivo, que venimos ya transitando hace 2 meses, con aporte de distintas provincias, en un momento de enorme complejidad, en un momento donde lamentablemente la crueldad pasa a ser la carta de presentación de este gobierno, que cada día que pasa muestra su cara cada vez más violenta. Y creo que eso también nos enmarca a los peronistas, a las peronistas, en el desafío de cómo empezamos a hilvanar una alternativa que nos permita reflexionar sobre por qué estamos transitando un momento de estas características y cuáles deben ser las propuestas para volver a entusiasmar a un sector de la sociedad cada vez más creciente que, por supuesto, se ve decepcionado por el presente que transitamos. Y también creo que al peronismo se le pide una responsabilidad de ser un frente opositor a estas políticas, ¿no? Y creo que para todos los peronistas también es un momento de reflexionar, y me gustaría compartir con ustedes una reflexión centrada en lo que debe ser el rol de nuestro Congreso y nuestro partido en el Congreso, ¿no? Y en particular poner el ojo en un gobernador que llegó a su cargo por el peronismo, como es Osvaldo Jaldo, ¿no? Y ahí tenemos 3 diputados nacionales que fueron electos por el peronismo, que están acompañando a libros cerrados las propuestas de un gobierno que nada tiene que ver con nuestra doctrina. Por eso creo que la diputada Medina, la diputada Fernández y el diputado Fernández deberían reflexionar sobre este comportamiento que se está teniendo en el Congreso para poder realmente tener una posición que permita ponerle un freno a estas políticas que se están llevando adelante. ¿Cómo puede ser que un peronista acompañe el veto para el pequeño aumento que se le estaba dando a los jubilados? ¿Cómo puede ser que peronistas acompañen leyes como está impulsando el gobierno de Javier Milei? Y creo que todo eso demanda un debate entre todos los dirigentes y las dirigentes de nuestra expresión política. Y parte de ese desafío es lo que queremos discutir y debatir aquí en EVA TV, en Peronismo en Construcción. Por eso creo que hoy vamos a poder debatir con un intelectual, conocedor, ¿no?, en profundidad, porque ha escrito varios libros. Ha escrito un libro que se llama ¿Qué es el peronismo?, ¿no? Se ha adentrado en la historia, en la comprensión de lo que es este movimiento popular en Argentina, su impacto a lo largo de los distintos momentos históricos que vivió la Argentina. Pero creo que además nuestro invitado, que es doctor en antropología, nos va a permitir comprender también qué está ocurriendo en la sociedad, qué está pensando no solo la sociedad argentina, sino también la sociedad latinoamericana en estos momentos de tensión y de fuerte retroceso en muchos países de nuestra región y de marcada inestabilidad. Así que para nosotros es una alegría recibir a un intelectual de un calibre muy importante, muy reconocido en nuestro país, como es Alejandro Grimson, y aprovechamos también para recomendar acá, si se puede enfocar en particular, el último libro de Alejandro, Desquiciados, que permite también comprender este momento tan particular que muchas veces que pensamos que es único de Argentina, no nos equivoquemos, lo que está viviendo Argentina en parte es un proceso también global. Así que recomendamos este trabajo que compiló, que llevó adelante Alejandro, que permite sacar muchas reflexiones que esperamos que las podamos marcar en este programa el día de hoy. Así que, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Peronismo en Construcción. Un gusto estar acá, Nico. Y la primera pregunta, ¿no?, que podríamos decir que es tu área de estudio y de comprensión acabada. ¿Por qué estamos transitando este presente? Bueno, yo creo que, como vos decías, ¿no?, hay un fenómeno de nivel global que básicamente lo marcaría con el triunfo de Trump en el 16, Trump asume en el 17, al mismo tiempo prácticamente se vota el Brexit con una campaña muy de ultraderecha, llena de fake news, una lógica muy parecida a la campaña de Trump. Al año siguiente gana Bolsonaro ya en la elección en Brasil. Y Brasil es, bueno, una potencia mundial, es un país gigantesco, Lula estaba preso.
Bueno, y ahí empieza una etapa política global nueva, digamos. Si cuando había caído el muro de Berlín, 25 años antes del triunfo de Trump, empezó una etapa política, duró un cuarto de siglo, ahí empezó otra etapa. Por eso yo siempre insisto, Milei es un gobierno, la ultraderecha es parte de una etapa. Esto quiere decir, después Trump perdió, pero igual es protagonista de la política estadounidense, puede volver a ganar o no, no sabemos. Lo mismo Bolsonaro, sigue siendo protagonista de la política brasileña. Quiero decir, más allá de qué pasa en el 27, la ultraderecha llegó para ser parte de la política argentina contemporánea, como no lo fue en los primeros 40 años de la democracia. La segunda razón ya tiene que ver con la Argentina. Yo creo que en 2015 la mitad del país votó a Macri, se ilusionó mucho esa mitad del país, pero también se ilusionaron muchas personas no muy ideológicas, que no eran antimacristas, vamos a decir así, y entonces una parte muy grande del país se ilusionó, y de la misma manera se ilusionó con Alberto Fernández. Y yo siempre digo, bueno, Macri asumió con el dólar a 12, se fue con el dólar a 80, los distintos ministros de Alberto lo llevó a 1000, Macri asumió con la pobreza en 25, la llevó a 36, Alberto la llevó a 41, la inflación de cuando asume Macri es en torno al 20-22%, termina en 53 Macri y Alberto la lleva con sus últimos ministros de Economía hasta casi el 300-280%. O sea, realmente yo digo, hay una doble desilusión. Por supuesto, estamos acá, peronismo en construcción, o sea, yo fui parte de esas experiencias, pero asumo que la experiencia de la que yo fui parte fracasó de cara a la sociedad, o sea, generó una desilusión porque no se... Digamos, la ilusión del 19 fue vamos a volver mejores y la verdad es que no se volvió mejores. Más allá, yo siempre insisto en una cosa que la escribí en otro trabajo, que es... No estoy hablando realmente de los funcionarios y funcionarias, porque yo sí conocí muchos funcionarios y funcionarias por el lugar que tenía, que trabajaron 48 horas por día, no sé, digamos, dejaron su vida y más de lo que tenían. Pero la economía fracasó, y la economía en un país que se está empobreciendo, donde un sector muy grande de la sociedad se empobreció muy significativamente, es un punto crucial para entender la ciudadanía. Y ese fracaso del proceso político del 2019 al 2023 fue ausencia de capacidad quizás de enfrentar el principal desafío desde mi mirada, que era el corset del Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento, ¿o fueron otros aspectos para vos? Yo creo que cuando se decidió hacer el Frente de Todos no había una posición discutida y acordada sobre qué hacer con el fondo. Eso, digamos, mirado desde hoy, me parece insólito. No lo puedo creer, pero evidentemente fue así. Segundo punto, en ningún momento ese gobierno tuvo un plan para luchar contra la inflación con justicia social. Es más, yo creo que para construir el peronismo en esta etapa hay que hacer una crítica a estos 10 meses, que es que hace 10 meses que el peronismo perdió una elección crucial y todavía no tiene un plan de mostrar cómo podría dar sostenibilidad y previsibilidad económica sin inflación con justicia social. Yo creo que ese es un punto crucial para poder hacer lo que viene, ¿no? Por eso digo, hay que entender eso. Y después creo que digamos, hay algo que no se puede minimizar, que es lo que se llama la foto de olivos, o sea, el incumplimiento de la ley que vos generaste es la ratificación del privilegio absoluto, donde hay una desconexión total entre tus gobernados y los gobernantes, digamos, es una cosa insólita, y creo que después de la derrota electoral del año 21, o sea, de las legislativas, empezó una interna a los tiros por los aires que destruyó todo, o sea, no quedó nada en pie. De esa interna perdieron todos los sectores del peronismo. Se sufrió la derrota en términos de pérdida de territorios como nunca antes ocurrió con el peronismo, ¿no? En el 23. Sí, en el 23, claro, a partir de lo allí. que digo es que uno de los factores, así digamos, la ausencia de plan antiinflacionario, etcétera, el tema del fondo, el tema de la foto de olivos y el tema de una interna a cielo abierto, descarnada,
Yo creo que también, digo, ¿cómo repensar el peronismo a futuro? Uno de los puntos que es imprescindible repensar es cómo se dirimen las internas y las discusiones de ideas y las luchas de poder. Digamos, hay momentos donde el peronismo supo dirimir bien eso. En los 80 empezó mal y terminó bien, digamos. Después, yo siempre fui antimenemista, digo, pero esa es otra discusión, porque lo que quiero decir es cómo se dirimió el poder de los que llevaron la derrota del 83. Se dirimió bien, digamos, hubo liderazgo, y en otro momento se dirimió muy mal la interna. No, bueno, en el 88 fue una interna impensada también, porque digo, había como un candidato casi hegemónico que fue derrotado. Era Cafiero, claro. ¿No? Y después la salida post-crisis del 2001-2002, ¿no? Con Duhalde de presidente. Otro ejemplo. Otro ejemplo que se construyó a partir Otro de ejemplo positivo, 3 candidaturas abiertas, ¿no? Y después quizás el otro conflicto que se presentó se dirimió en el 2005, ¿no? Con la victoria de Cristina en la provincia de Buenos Aires, que era la tensión Kirchner-Duhalde. Sí, pero digo, también hay momentos, vos mencionabas, digamos, mi trabajo más histórico, sabemos que en los 70 no se dirimió bien la interna del peronismo y sabemos que en el momento del peronismo sin Perón, que eso terminó debilitando, digamos, retrasando, si querés, la vuelta de Perón, todas esas decisiones que había, la competencia en algunas provincias, el caso de Mendoza, no importa, no vamos a entrar en detalles históricos muy sutiles, pero quiero decir, hay momentos de la historia del peronismo muy extensa, como ya sabemos, que son muy positivos para ver cómo podemos dirimir estas cuestiones y momentos que también son muy importantes porque enseñan, porque son muy negativos. Ahora, frente a lo que es una etapa donde llega a la presidencia un dirigente que tenía 2 diputados por capital, 2 o 3 por la provincia de Buenos Aires, ningún gobernador y ningún intendente, sin partido político, ¿no? Y que cuando gana termina teniendo 39 diputados y 8 senadores, ¿no? Estamos frente a un proceso político también muy disruptivo. En estas sociedades de paciencias cada vez más breves, ¿vos ves un marco de sostenibilidad del proceso político? Lo que pasa es que creo que cuando yo digo entramos en una nueva etapa, yo creo que Milei captó un sentimiento de la sociedad. Yo creo que parte del fracaso de Alberto Fernández es su incapacidad muy, muy fuerte de entender lo que le pasaba a la sociedad. En empatizar, esta discusión sobre la empatía que hoy en estos días se agudizó, ¿no? Votás contra los jubilados, no le das el aumento y haces un asado. O sea, bueno, eso es falta de empatía. Pero eso, digamos, ese es el ejemplo en Milei. Ahora, en Alberto Fernández también hay falta de empatía en esto, la foto Olivos o otros ejemplos que podemos dar. ¿Cómo empatizar? ¿Cómo entender a la sociedad? La sociedad, cuando dice basta de inflación, no vota contra sus intereses. O sea, muchos dirigentes peronistas dicen, no, la sociedad votó contra sus intereses, porque sus intereses es el aumento de sueldo a los jubilados, es el aumento del salario para los trabajadores. Sí, pero la sociedad hizo un comentario muy fuerte sobre eso. No quiero aumento de sueldo si va a seguir habiendo inflación imparable. Y mi interés es bajar la inflación. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Cuántos barrios vos conocés de clases medias argentinas donde la gente estaría dispuesta a ganar un poquitín menos si hubiera seguridad pública? Un montón. ¿Es parte del interés de la gente que haya seguridad pública? Obvio, ¿cómo no va a ser parte del interés de la gente que no maten a sus pibes? ¿Qué sé yo? No sé, por ponerte un ejemplo extremo. Sí. Entonces, ¿cuáles son los intereses de la gente? Hay que entenderlos, no son eternos, siempre lo mismo. No, plata en el bolsillo, no es plata en el bolsillo, porque la gente votó contra plata en el bolsillo. Interpretar las nuevas demandas sociales que, como decís, van cambiando, que ha sido un desafío para todos los procesos políticos de América Latina. Totalmente. Digo, ha pasado en Bolivia, ¿no? Quizás el país que más se ha transformado a partir de la llegada de Evo Morales, que termina, más allá del golpe de Estado, ¿no? Termina debilitado ese proceso político, porque quizás la agenda del progreso de la justicia social, cuando ya generaste un sector medio, es otra, ya no te interpela quizás, ¿no? Y ha pasado quizás en otros países de la región. Ese punto que vos señalás es un punto crucial, que es cuando vos lograste redistribuir
cuando vos lograste que la gente que nunca llegó a una universidad pública, la familia, llegue el primer pibe, el que nunca viajó en avión puede viajar por primera vez en avión, no sé, y así podemos seguir con ejemplos. Esa gente empieza a pedir otras cosas, o a pensar distinto, o a tener otras demandas. Esto estamos casi en 2019 o en 2015. En 2015 yo creo que tampoco se terminaron de entender que esas mismas personas habían cambiado sus horizontes porque querían otra cosa. Ahora, vos ahí tenés dos opciones. Yo creo que una es la que se probó, la que se buscó intentar, la que se intentó con relativo éxito, que fue aumentar la demanda agregada y aumentar la capacidad adquisitiva de la gente. Y la otra es no hacer eso y tener excelentes hospitales públicos, excelentes escuelas públicas, excelente transporte público y excelente seguridad pública. Es decir, no tanto en el bolsillo de la gente, sino una infraestructura pública que resista las crisis y las idas y vueltas del precio de las commodities, etcétera, porque es invertir en lo común más que en la suma de los individuos, digamos. Yo creo que también eso es parte de la agenda de lo que hay que discutir. Y creo que parte de lo que hablábamos, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, una líder que a algunos les fascina, a otros les encanta, pero no se puede dejar de discutir lo que ella plantea, porque es parte de la agenda del debate político nacional. Conduce a la principal fuerza de oposición en gran medida, digamos. Publica un documento. El final del documento tiene puntos inexorables para el debate del futuro del peronismo. Y yo creo que fue menos leído ese final del documento que sus tweets con Milei, que son muy importantes. El tweet con Milei, pero es una escena mediática, la discusión con Milei, que está muy bien, se polariza, listo. Ahora, ahí hay una sustancia, está hablando de educación, está hablando de salud, está hablando de trabajo, está hablando de seguridad. De las transformaciones pendientes, ¿no? Con una mirada no solo de crítica de lo que pueden haber sido los 8 años, sino también la agenda pendiente de sus propios gobiernos. De su propio gobierno, ¿hasta dónde se puede avanzar? Por eso, exacto. Los limitantes que se encontraron también en los procesos de reconstrucción social, que es difícil también, ¿no? Porque claro, no son magia, digamos, no es magia, federal, pero tampoco, digamos, en ningún lugar, digo. Mira, vos tenés países muy exitosos, como vos señalabas, para su mundo real, Bolivia es uno de los casos que había sido más exitosos. Hoy está en una crisis grande por el tema de la baja de sus exportaciones, que es brutal, está golpeando muy duro, y la división de la fuerza del oficialismo, una división brutal, digamos, muy similar a lo que pasó acá en algunos aspectos. Vos tenés casos, como el caso mexicano, un caso excepcional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, muchos empresarios estadounidenses están moviendo capitales hacia México, saliendo de China. Eso impulsa un proceso de inversión enorme, pero con un gobierno que busca la redistribución fuertemente, aumentó el salario mínimo, aumentó las jubilaciones, aumentó las pensiones, con un Banco Central independiente y sin un déficit fiscal muy fuerte, con grandes inversiones en infraestructura. Entonces, bueno, ahí tenés un 60-30 en el resultado electoral. Tenés el caso de Pedro Sánchez. Son casos que a nosotros los podemos mirar, pero no, digamos, no los podemos imitar, porque Pedro Sánchez es parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y AMLO el 80% de su producción va a Estados Unidos. Entonces no tiene nada que ver con nuestra realidad. O sea, está bueno mirar que los dos están gobernando sin generar inflación, eso es interesante. Son gobiernos económicamente bastante exitosos para el contexto en el que estamos viviendo. O sea, la gente en España vive un poco mejor que hace unos años y en México también. No, bueno. Y en Argentina vivía un proceso desde la crisis 2001-2002 de mejora constante, sí, más allá de lo que pueden haber sido momentos particulares. Sí. Ahora, desde el 15 para acá ha sido todo un descenso. Obviamente, creo yo que los 8 años del 2015 al 2023 no fueron similares, ¿no? En la corresponsabilidad de, la llegada del fondo, las políticas de Macri, más la pandemia, ¿no? Y sí, ahí es la incapacidad del peronismo de poder haber tomado decisiones para sacarte en parte el peso del fracaso anterior, no nos permitió cumplir las expectativas sociales. Ahora, en esto que vos planteás, Ale,
Una vez me comenta Dilma Rousseff una encuesta que hacen ellos, una pesquisa que hicieron ellos en Brasil, en su gobierno, preguntándole a la sociedad, ¿no? En este Brasil que logró incluir en los sectores medios más de 40 millones de personas, ¿a qué se debía ese progreso? ¿No? Y en esa encuesta, la respuesta mayoritaria era al esfuerzo individual. En segundo lugar, a la ayuda de la familia. En tercer lugar, a Dios. En cuarto lugar, al patrón. Y en quinto lugar, a las políticas públicas. ¿No? Entonces, quizás lo más difícil es la comprensión del rol del Estado. Más allá que después discutamos la eficiencia, ¿no? La presencia del Estado. Hoy estamos en un momento donde hay un sector importante de la sociedad que descree absolutamente del Estado, ¿no? Y eso impacta rápidamente su calidad de vida en una América Latina que, desde mi mirada, es mucho más estadocéntrica que los países más desarrollados, donde otras instituciones, ¿no? Tienen un contrapeso mucho más fuerte de lo que puede ser el Estado. En Argentina, un buen presidente genera un proceso de mejora muy fuerte de la sociedad y un mal presidente de enormes retrocesos en un gobierno, cosa que quizás uno no observa en los países más desarrollados. ¿Por qué pensás vos que han penetrado tanto en la Argentina al punto de que tenemos un presidente que dice que viene a destruir el Estado desde el propio Estado, ¿no? O que es una asociación criminal el Estado? Mira, primero yo creo que hay una discusión que hay que analizarla muy atenta a los datos, como esta encuesta que vos señalabas de Dilma u otros datos que uno pueda tener, que es cuál es el nivel de adhesión ideológica de los votantes de Milei a las ideas de Milei. Porque lo votaron por qué, y no lo votaron por sus ideas. Ahora, eso no quiere decir que esto que vos decís no sea grave y no sea muy relevante para pensar la dinámica, o sea, hacia dónde podemos ir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 2018 ganó Bolsonaro, un porcentaje muy chico de sus votantes, que llegaron al 50% aproximadamente del país, un porcentaje muy chico adhería a las ideas de la derecha extrema. Pero cuando Bolsonaro se fue, perdió con 48%, la mitad de sus votantes adhería a sus ideas. O sea, lo peor que dejó Bolsonaro es un cuarto de la población brasileña adhiriendo a ideas terraplanistas, terribles, individualistas, brutales, antidemocráticas, ¿me entendés? Entonces, bueno, yo creo que la gente votó a Milei porque fue el único candidato que juró que iba a terminar con la inflación, a como dé lugar. Con algo que era la dolarización. Además, ¿no? Con la dolarización, con la libertad de todo, todas las cosas que es otro tema, podemos entrar en eso, que es, hay una violación del contrato electoral de Milei, porque él dijo que iba a resolver los problemas ajustando a la casta y ajustando a los jubilados, a los laburantes y a los pobres. Eso es una violación total del contrato electoral. Lo que pasa es que cumplió un punto, que es bajo la inflación. Vamos a ver hasta dónde lo va a bajar, el 4%, hay toda una discusión sobre eso, pero quiero decir, hasta acá se mantiene un apoyo significativo para la dimensión del ajuste, y por eso sigue habiendo gobernabilidad. Una de las características de Milei es que Milei, al decir tantas, perdón que use un término sociológico, barrabasadas, como que admira a Margaret Thatcher, que es una criminal de guerra contra jóvenes argentinos, que están en la canción Muchachos de la Mosca, que nunca los voy a olvidar a los pibes que asesinó Thatcher, y él mencionó a Thatcher favorablemente en el cierre de la campaña, en el debate. Muy bien, eso la gente lo leyó como honestidad de alguien que no es coacheado como político profesional. Entonces, ahora, esa honestidad, esa cosa brutal de decir lo que piensa sin filtraciones, sin mediaciones, no necesariamente se tradujo en el cumplimiento honesto del mandato electoral, porque ya te digo, lo está incumpliendo a rajatabla. O sea, sigue el cepo, no hay libertad. Y además él está en contra de todas las libertades, la libertad de elección sexual, de orientación sexual, la libertad económica de la gente, la libertad de la paritaria, está en contra. La única libertad que está a favor es la libertad de los grandes capitales, esa es la verdad. Entonces, ahí hay un punto que genera una enorme incógnita. Para mí la pregunta que tiene que hacerse los peronismos, para decirlo en plural, es ¿cuáles van a ser los peronismos
que van a generar una alternativa política a esto en una nueva etapa política, que es en la que estamos viviendo, que es con la que supo sintonizar Milei y con la que hasta hoy el peronismo no supo sintonizar. Lo que viene haciendo el peronismo, como vos muy bien marcaste al inicio, y me alegra mucho que lo hayas hecho, es que los legisladores, senadores, senadoras, diputadas honestos, están cumpliendo en su inmensa mayoría con el mandato electoral, que es la justicia social, simplemente. O sea, oponerse a un señor que vino a destruir la justicia social, a decir que la justicia social, justicialismo, o sea, vino a decir que la justicia social es una aberración, es un robo, etcétera. Bueno, la única razón de ser el peronismo es es la justicia social. Entonces, los legisladores honestos están oponiéndose con un bloque fundamental, con bloques fundamentales a estas políticas en su inmensa mayoría. De ahí a constituir una oposición potente con interpelación social y a constituir una alternativa política es el proceso, que es el desafío que está ahora y que es un desafío enorme para todos y todas. Y es un desafío que solo se puede construir sobre la base del fracaso de las políticas de Milei, o se puede constituir a partir de ciertas ideas superadoras de lo que estamos viviendo. Yo creo que apostar a que solo va a haber peronismo ante el fracaso de las ideas de Milei es no entender que estamos en una nueva etapa. Milei puede fracasar más o menos, con más ruido o con menos ruido. A mi juicio nunca va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque los argentinos no van a vivir mejor, que es mi criterio. Pero, digamos, su fracaso va a ser de una manera u otra. Pero sí se abrió una nueva etapa política. Entonces, no es que si se va el dólar al diablo, vuelve el proceso político anterior. No, el proceso político anterior ya no vuelve. Pueden ser muchas de esas personas, pueden ser muchas de esas ideas, pueden ser muchos de esos afectos, de esas emociones, pero van a tener que conectarse con las nuevas emociones y las nuevas racionalidades que aparecieron en la escena política. Y en particular, Milei es un derechista no nacionalista, ¿no? En eso es una particularidad distinta a lo que puede ser muchos de los aspectos que vos mencionabas, porque es una expresión conservadora, globalizadora, que creo que él no intenta reconocerlo, porque por ejemplo, Bolsonaro no sacó a Brasil del BRIC, ¿no? Siguió el proceso de fortalecimiento de esa herramienta. Argentina sale del BRIC, lo que termina siendo un error táctico, estratégico enorme para nuestro país, ¿no? Y asume, replicando quizás parte de las políticas de los 90, una voluntad de relaciones carnales con los Estados Unidos, para poner un ejemplo. En esta caracterización, ¿no? ¿Qué otra particularidad vos le ves al proceso de Milei que puede ser diferente de las otras derechas en términos regionales, ¿no? Si uno mira a Europa, a Estados Unidos, ninguna de esas ultraderechas es neoliberal. O sea, son todos proteccionistas, no proponen bajarle el sueldo a los jubilados, lo que proponen es que haya menos jubilados. O sea, proponen, por ejemplo, la alternativa por Alemania, que es la potencia neonazi en Alemania, lo que propone es sacarle la ciudadanía alemana a personas que ellos consideran que no son auténticamente alemanas, ¿no? O sea, lo que quieren es achicar el pueblo, el demos de la democracia. Pero no son neoliberales. Uno no podría decir Meloni gobierna Italia, no es neoliberal. Ahí viene un punto. O sea, Trump está preocupado por los obreros blancos industriales de Estados Unidos y quiere disputar con China y aplica política ultraderecha en todos los planos y es profundamente conservador, a diferencia de otras ultraderechas, porque por ejemplo, en Europa vos podés encontrar algunos casos donde incluso se acepta el feminismo contra los musulmanes porque ayuda a promover la islamofobia, cierto uso estratégico, marketinero, malvado, perverso, cruel del feminismo. Bueno, en el caso de Milei vos tenés un extremo que es una concepción neoliberal extrema, brutal, que solo se plantea de esa manera en Argentina, en algunos casos de la ultraderecha chilena, o sea, solo algunos casos latinoamericanos, y un conservadurismo que
yo creo que hasta ahora es más del grupo que rodea a Milei que del propio Milei. Es como Milei dice, no, a mí lo único que me importa es la economía. Entonces van sobre el tema del aborto y dicen, pará un cachito. O sea, todas las pelean al mismo tiempo, nadie las puede dar. Y hasta ahora, digamos, aplicaron el conservadurismo a las políticas públicas, pues financiaron, por ejemplo, cosas terribles como financiaron toda la protección a las víctimas a todas las mujeres víctimas de violencia de género, por dar un ejemplo. O sea, hasta un conservador puede aceptar que una mujer víctima de violencia de género sea ayudada por el Estado. Ellos no, pues son tan neoliberales que el Estado solo tiene que servir, según ellos, para las tres cosas que explicó Milei. Ahora, tenemos esa combinación. Hayek, que es la escuela austríaca de la cual habla Milei, es eso, es un neoliberalismo brutal, antidemocrático, in limine, es antidemocrático, con un conservadurismo social profundo sobre el tema de tradición, familia y propiedad. ¿Y vos pensás que este proceso político que encabeza Milei va a ir profundizando su sesgo autoritario? ¿O confías en las instituciones democráticas del país para ponerle un freno? Mirá, yo creo que Milei es muy probable que vaya agudizando su autoritarismo. Creo que de hecho lo está mostrando porque, por ejemplo, en el tema de las marchas de los jubilados, el nivel de represión aumentó respecto. Ellos amenazaron en diciembre, en enero, en febrero en reprimir, pero no reprimieron en estos niveles que están reprimiendo ahora. O sea, hay un aumento. Ahora, yo creo que cuando no le funcione el plan económico, acordate que las reservas netas del Banco Central están tan mal como antes y, digamos, la Argentina no empezó a resolver problemas estructurales de su economía, ninguno. No es que vos tenés reservas, o sea, nosotros tenemos menos 5.000 millones, Brasil tiene más 350.000 millones, Chile tiene reserva para nadar, digamos. Nosotros estamos en una situación muy crítica, estructuralmente la economía. Entonces, si Milei fracasa, primero, es obvio que no va a decir yo fracasé, va a decir, no, los peronistas no me dejaron, sí. La casta es él festejando el asado, ese asado es la casta. Bueno, entonces, si Milei fracasa, él le va a echar la culpa a los demás y se va a poner cada vez más autoritario con la mano dura de la represión. Yo creo que la convocatoria que nosotros tenemos que hacer es a todas las fuerzas democráticas, a todas las instituciones democráticas de la Argentina e interesadas por estas cuestiones de derechos humanos en el mundo, por favor sigan día a día la evolución del sistema de derechos humanos en la Argentina, porque está aumentando la represión, lo que pasó el otro día con la nena y la policía, y que todo eso haya sido negado, ese episodio es digamos, brutal, pero en cualquier momento puede seguir agravándose. Ahora, estas políticas de retracción del Estado y esta también perfil de represión que está llevando adelante Milei y Patricia Bullrich en particular, encuentran también una apatía social comparado con lo que puede haber sido otros momentos históricos de la Argentina, ¿no? Porque, para mencionar un ejemplo, en la Argentina que estaba con muchos años de recesión, ¿no? La Argentina recesión que empezó en el último tramo de la gestión de Menem y se profundizó en la gestión de Fernando de la Rúa de la Alianza. Si uno ve el ajuste al sistema universitario que proponía Ricardo López Murphy, nada tiene que ver con el brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei con el sistema universitario, para mencionar un ejemplo. Y más allá que la movilización de toda la comunidad educativa universitaria fue extraordinaria, uno quizás no ve, ¿no?, la sensación que se observaba en aquella Argentina del 2001, ¿no? ¿Vos por qué pensás que eso ocurre? Creo que hay que mirar un poco lo que pasa en términos emocionales, por eso el título del libro, Desquiciados, hablamos ahí, analizamos la política de estresar a la sociedad que tiene lo que yo llamo la mesa del desquicio de Milei. Macri tenía una mesa judicial, Milei trata de sacarnos de quicio a todos, de volvernos locos, no sabe de qué hablar de aerolíneas, de la universidad, de los jubilados, del disparate del discurso disparatado que dieron en el Congreso de la Nación. Y en el medio te mete mentiras que una tras de otra. Bueno,
Entonces, la fake news como sistema, ¿no? Entonces, todo eso tiene un objetivo que es mantener una situación que era previa a Milei, que era esta situación de desmovilización y de cierto desquicio, de mucha frustración. Bueno, hubo una enorme movilización que vos recordás en el 17 para impedir el ajuste en las jubilaciones de Macri, y bueno, eso ya se hizo, otra vez hay que volver a hacerlo. O sea, ¿cuántas veces hay un cansancio, hay un agotamiento? Eso se notó mucho también en el tema de la pandemia, la cuarentena, que es la sociedad se cansa en un momento. Bueno, es imposible que todo el tiempo la gente se quede y cuide. O sea, bueno, eso puede durar unos días, unas semanas, unos meses, pero no se puede estar todo el tiempo así, porque es imposible, porque no se sostiene. Entonces, esa dimensión del cansancio hay que tomarla en cuenta, del descreimiento hacia los dirigentes. No hay liderazgos en los que se vea referenciada una gran parte de la sociedad, no hay contraposición, no hay alternativa. ¿Cuál es el otro horizonte? Muy bien, Milei propone este. Cuando yo te digo, porque lo vi también en mucho focus, ahora, hace poco, la gente que denominamos el voto moderado de Milei. ¿Por qué? Porque hay un voto fanático, que es el menor, pero hay un voto moderado que hace cuentas, y la cuenta le da mal. Pero cuando la cuenta le da mal, mira el mapa y dice, pero no hay nada. O sea, no, si hay eso, me muero. No quiero eso, porque eso me va a llevar al fracaso. Pues ellos sí creen que si ganaba el peronismo iba a haber hiperinflación. Los votantes moderados de Milei creen eso. Entonces hacen una cuenta a partir de esa convicción. Porque si vos creyeras eso, harías una cuenta a partir de esa convicción. No, si hay hiperinflación, pasa lo que ya pasó, es una catástrofe. Y Milei, según ellos, tiene un logro, haber evitado la hiperinflación. Entonces hacen esa cuenta. Por eso yo digo, no es, está muy mal que un peronista diga, no, la gente que votó a Milei la votó por razones emocionales y con irracionalidad. No, pues esa frase se aplicó siempre a los votantes peronistas. No, votan por emociones y no por racionalidad, decían los antiperonistas. Bueno, sí. No se puede aplicar la misma frase al votante de Milei. Hay que entender que hay otra racionalidad y hay que descubrir cuál es. Sí, ellos hacen la cuenta de otra forma. Lo que están viendo es que ya... ¿Cuánto más de sufrimiento? O sea, sufrimiento ya tendría que estar pasando. Vienen los brotes verdes, viene algo, qué bien. Y cuando no viene, ven que hay un vacío político y que lo que hay es... Ah, no, queremos volver a antes. No, volver a antes no, porque antes nos llevó hasta acá. O sea, no, ellos no ven desconectado el presente duro de la historia. No lo ven, no ven una profunda desconexión absoluta. Pero no hace falta también un vacío para que surja algo distinto también. Sí, puede ser que estemos atravesando ese vacío. Algo distinto va a surgir. Pueden ser caras que conocemos con nuevos discursos, pueden ser movimientos y agrupamientos. Yo pienso que el peronismo va a ser parte de eso, inexorablemente, como vos dijiste. Lo que yo creo que es que va a haber una construcción bastante polifónica de las fuerzas democráticas por la justicia social. Planteo las dos cosas. Fuerzas democráticas por la justicia social, ¿no? Porque justamente es lo contrario de Milei. O sea, Milei lo que está en contra es de la justicia social. O sea, lo que hay que discutir acá es cómo se termina con ciertos niveles de injusticia que son inaceptables. No sé, acá digo, pasó también livianamente, listo, vos le bajás los impuestos a los millonarios y nadie le importa. Bueno, a nadie le importa, pero era por eso que se podía dar el aumento a los jubilados, porque no bajar los bienes personales. Ahora, estamos en una sociedad también del prejuicio muy instalado, ¿no? Y en el estilo de consumo cultural, consumo informativo, que es muy distinto a lo que era el pasado. ¿Qué debería hacer el peronismo, ¿no? Para tratar de interpelar a estos nuevos actores sociales, ¿no? Mira, hay un artículo que leí académico, pero que lo puede leer cualquiera que esté interesado, no es muy técnico. Está en Google, o sea, está en los buscadores, se llama La smartphonización de la vida social. Me pareció brillante. ¿Por qué? Porque es esto que vos decís. O sea, cuando, no sé, vos eras pibe, en algún momento vos viste lo que era tener una tele en tu casa. Era la tele de la familia, el teléfono de la familia.
Bueno, hoy no existe más, cada uno tiene su aparatito en su pieza. Entonces hay una individualización que se conjuga con una serie de fenómenos desestructurantes. Por ejemplo, los trabajadores registrados, organizados sindicalmente, piden que se preserven los derechos que ellos tienen, lo cual es legítimo, pero al mismo tiempo los distingue brutalmente de los que van creciendo cada día más, que son los que no tienen esos derechos. Entonces ellos empiezan a creer que hay una injusticia que ya no es vertical con el millonario, sino una injusticia horizontal, que es un concepto nuevo, que es, estamos viviendo... No, la envidia, tengo envidia de mi vecino que tiene un subsidio y yo no lo tengo. ¿Por qué él lo tiene y yo no lo tengo? ¿Por qué él no lo pueden echar de su trabajo y yo sí me pueden echar de mí? O sea, empieza más por ahí, se va instalando eso y al mismo tiempo cambia toda la forma de interrelación a través del aparatito en términos económicos, laborales, de salario afectivo, de información, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cuánto el peronismo o la Fuerza Democrática por la Justicia Social van a asumir esas agendas, esos lenguajes? Yo planteo, nosotros necesitamos nuevas ideas. No, el otro día alguien me decía, no, los valores son los de siempre. Sí, democracia, justicia social, etcétera. Yo no digo nuevos valores. Necesitamos nuevas formas de instrumentar los valores. Cuando digo nuevas ideas, es nuevas políticas públicas que permitan ver que ese horizonte es posible. Nuevos lenguajes, porque hay que reconocer que Milei supo captar algunas palabras que llegaron al corazón de gente humilde. Y eso necesitamos nuevas palabras. Y para eso necesitamos nuevos liderazgos. ¿Cómo serán los nuevos liderazgos? No sé. Pueden ser algunos de los que conocemos que adquieran otro volumen, pueden ser nuevas voces, pueden ser conjugaciones de varias cosas. No, y es un proceso, obviamente, de mucha complejidad porque es muy difícil reconstruir, ¿no? Porque los retrocesos se dan fuertemente. Y algo que vos planteás, ¿no? La dificultad de gobernar en el 27 va a ser mucho más compleja la de gobernar el 23, que a su vez ha sido más compleja gobernar el 19. Claro. Y gobernar el 15. Es como que estamos en un proceso... Hacia abajo, barranca abajo. Barranca abajo. Endeudamiento. Sí, cuestiones que te terminan encorsetando. Por ejemplo, el RIGI. Digo, el RIGI genera de cara al futuro una pérdida de capacidad de recuperación para la sociedad argentina enorme, por más que vengan estas inversiones. Bueno, ¿cómo esas decisiones terminan amputando brazos que puede llegar a tener el futuro del Estado para dar respuesta, ¿no? Ese es un punto crítico del futuro de la Argentina, porque, digamos, el gran proyecto de Milei, sintéticamente, sería regalarle los recursos naturales de la Argentina a unas pocas empresas transnacionales. Digo, el RIGI básicamente, sintéticamente es eso, porque hay países vecinos que no cobran impuestos, tampoco tienen escuelas y tampoco tienen hospitales. Yo digo, váyanse a vivir a esos países. Y tenemos 20% de esa población que vive en la Argentina, son argentinos ya. Digo, por supuesto. Pero dicen Paraguay es el modelo. Bueno, por eso, pero o sea, Paraguay no cobra impuestos a la soja. Ok, eso el país que quieren es el que no cobra impuestos a la soja, es el país que no tiene escuelas y no tiene hospitales. Entonces, ¿ese es tu modelo? Puedes ir a vivir a Paraguay. Ahora, eso... Yo me acuerdo en Paraguay, después del golpe o del juicio político expresa Lugo, que había un presidente liberal, sí, no me acuerdo el nombre ahora, que intentó... ¿Cartés? No, Cartés fue el presidente después, pero sí, bueno, Franco era el vicepresidente de Lugo que terminó su mandato. Querían poner una retención a la soja del 10% y casi lo asesina. Claro. Digo, obviamente... Esto no quiere decir que el Estado funcionaba acabadamente, digo. No, tenemos que hacerlo más eficiente. Ahora, la discusión de países que nos ponen de modelo, digo, son países que tienen mucha más pobreza que la Argentina, cuando medimos la misma canasta. Claro, sí, por supuesto. A usar los mismos números. Los mismos números. Sin hacer truquitos y pavadas. Pero lo que te quería decir es esto. Yo creo que nosotros también tenemos que decirle a toda la militancia social, cultural y política, ningún gobierno, ninguno, consiguió todo lo que quiso. El kirchnerismo no, pero tampoco las dictaduras, tampoco el menemismo, tampoco el macrismo y tampoco lo va a conseguir Milei. Y eso se define en relaciones de fuerza, se define en disputas que son políticas, sociales, etc. Entonces, de ese
de esa utopía de Milei de entregar toda la Argentina, ¿cuánto va a conseguir? Va a depender de la Argentina, de los argentinos, de la movilización, de la organización, de la construcción de una alternativa política. Y otra cosa, nunca nada duró para siempre. Miremos el siglo XX. Gobernaron los radicales, el peronismo, los milicos, etc. Nada dura para siempre. Milei no dura para siempre. El punto es que no hay que creer en automatismos. No es que cuando termina Milei vuelve. No, por supuesto. Nada vuelve. Las cosas se construyen. Entonces hay que aceptar esa incertidumbre y entender que esa incertidumbre sobre el futuro también requiere un compromiso sobre el presente. Bueno, Pepe Mujica siempre dice, el Pepe, nuestras victorias no son permanentes porque nuestras derrotas tampoco lo son. Exacto. ¿No? Y digo, es un proceso de construcción cotidiano, ¿no? Un compañero me decía, yo quiero que construyamos las cosas mucho mejor, de tal manera que la próxima vez que nos derroten no sea grave. Bueno, que eso es lo que ocurre en muchos países del mundo, ¿no? Que han logrado modelo de desarrollo, pero bueno, quizás por nuestra historia, nuestra ubicación geográfica, si vamos más hacia atrás, por la División Internacional del Trabajo, el rol que le tocó a la Argentina o América Latina, ¿no? En un territorio que está en disputa, en un territorio que parte de la capacidad de respuesta no está en sus propias instituciones, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un desafío. Vos planteás estas nuevas ideas, ¿no? Para decirlo de una manera, con los mismos valores. ¿Cuáles deberían ser los ejes centrales para vos de ese peronismo del siglo XXI, para decirlo de alguna manera? Yo creo que hay que perderle el miedo a algunas palabras, a la palabra productividad, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre la palabra productividad, sobre todo el movimiento obrero, muchas veces se terminó asociando a un intento de bajarle el salario o empeorar las condiciones de trabajo de los laburantes. Yo creo que hoy una fuerza por la justicia social tiene que pensar la productividad como un derecho. ¿Por qué? Porque si vos mirás los niveles de productividad de las empresas en Argentina, las empresas donde se ganan los mejores salarios son las de mayor productividad y donde se ganan los peores salarios son las de peor productividad. Entonces yo quiero invertir las cosas y ponerme del lugar de los laburantes, decir, no, ¿qué quiere decir la productividad es un derecho? Quiere decir capacitación, formación y acceso a la tecnología para tener alta productividad. Tecnología no es solamente herramientas, es organización del laburo, etc. Como eso, pensar el tema de educación, qué educación necesitamos, pero concretarlo. El tema de reforma impositiva es imperioso, tener una reforma impositiva que nos torne un país previsible. Justamente, ¿cuáles son nuestros modelos? Bueno, discutamos cuáles son nuestros modelos. Si es Paraguay, no hay impuestos. Si es España, tiene que haber una reforma progresiva, porque no puede ser que discutamos algunas cosas imposibles. Entonces, hay cosas que no son... Yo no te estoy diciendo cuáles son las más atractivas, porque estoy yendo al fondo de los problemas argentinos, porque la productividad, la economía, las exportaciones, la sostenibilidad y la cuestión de un proyecto de desarrollo que sea sostenible desde el punto de vista macroeconómico, que resuelva la restricción externa. ¿Cómo la resuelve? Bueno, justamente eso es lo que tiene que responder el proyecto que hay que desarrollar para salir del péndulo argentino. Hay que despolarizar la sociedad, hay que despolarizar la economía, salir de ir y volver para no llegar a ningún lado. Fracasó ese proyecto. O sea, nosotros vivimos los mejores 40 años de convivencia democrática. Vos me podés decir, pero en los 200 años, estos 40 no hubo situaciones muy violentas. Fueron los de menos violencia en los 200. Supuesto, sí. Y fueron los peores 50 de la economía. Vos me podés decir, pero el principio del siglo XXI no fue una recuperación muy fuerte. Sí lo fue, es objetivo. Pero si vos mirás del 76 hasta el 2024, son los peores 50 años de la economía argentina. Retrocedimos, era el primer país de América del Sur, pasó a ser el tercero, muy cerca del cuarto y quinto, estaba muy lejos de todos. Y pasó a estar muy cerca del cuarto y quinto. Entonces, te estoy hablando en PBI per cápita, PBI, etc. Entonces, necesitamos ya dar vuelta de página, porque Milei lo que va a hacer es empeorar esa situación. Como tuvimos la capacidad de construir un consenso democrático, y creo que ahí, desde Alfonsín, Menem, ¿no? La crisis del 2001 terminó de confirmar el consenso democrático, Kirchner, todo este proceso que se vivió, no tuvimos la capacidad de un consenso democrático para el desarrollo, ¿no? Porque creo que fue
también ahí, inclusive la primavera democrática que vivimos, no permitió también, quizás ahí está el fondo de la cuestión, sacarnos parte del corset del endeudamiento, ¿no? de ciertos problemas estructurales que condicionan el proceso de desarrollo de la Argentina. Sí. La Argentina, mira, en el 84 Marcelo Diamant, el ingeniero Diamant, había publicado este texto famoso del péndulo argentino. Si se le llega a levantar de la tumba se vuelve a morir, porque los 40 años posteriores fueron peores todavía. No, y bueno, y lo que estamos viviendo ahora es el sumum, es el extremo más brutal. Es absolutamente distópico. Ale, porque tenemos que ir cerrando, ¿no? Y vos como intelectual, como peronista, como estudioso además del peronismo, a jóvenes militantes, ¿qué libros les recomendarías, ¿no? Para afianzar la mirada del peronismo del siglo XXI? Bueno, qué sé yo, hay tantos libros. Creo que siempre hay que volver a las fuentes. Está bueno mirar el manual de conducción política, mirar algo de Jauretche, elegí lo que quieras de Jauretche, pero conocer Jauretche es parte de conocer las grandes controversias. Fíjate Jauretche, la visión de futuro. Tiene un libro que se llama Los profetas del odio, ¿no? También hay que mirar lo otro, ¿no? También hay que aprender a leer Borges y a criticarlo y a discutir, pero a entender que también es parte de una tradición argentina. Bueno, pues esa grieta no es nueva, ¿no? No es nueva, y mira, por ejemplo, un gran intelectual como Horacio González, cuando fue director de la Biblioteca Nacional, yo creo que uno de sus objetivos fue intentar licuar e incorporar a Borges a una tradición nacional superadora, digamos, ¿no? Creo que hay que volver sobre ciertos libros muy cruciales, como Recuerdo de la Muerte, que de Bonazo, digamos, que es un gran libro. Es un libro extraordinario. Sí. Y por ahí mucha gente que no sabe cómo funcionaba la ESMA por dentro, ¿no? Y yo creo que es insuperable en ese sentido, ¿no? Y me parece que hoy se siguen escribiendo. La Argentina tiene una gran literatura, tiene un gran cine, tiene grandes artes plásticas, y la verdad una de las cosas que le diría es, loco, vayan a los museos, busquen las imágenes en el teléfono si no quieren ir hasta el museo, pero está bueno ir al museo de vez en cuando, está bueno ir a ver obra de teatro, porque tenemos un teatro independiente que es accesible y es espectacular, ¿no? La literatura siempre se consigue de una manera o de otra, las películas también. Hay que estar empapado de esas cosas, ¿no? Qué sé yo, bueno, Pino Solana, se puede discutir también lo que uno quiera, pero todo eso uno tiene que irlo conociendo para también entender cuáles fueron distintos momentos de nuestra historia, de nuestras imágenes, de nuestros íconos, y poder entender cómo llegamos hasta acá. Con grandes escenas de la historia política argentina que tuvieron gran dramatismo, como tienen hoy, pero que al mismo tiempo se superaron los peores momentos, como también se va a superar este momento. Bueno, el arte también para reflexionar, para conocer la historia, y a partir de ahí, como planteas vos, construir nuevas alternativas y nuevos futuros. Nueva forma de imaginación y de concreción. Bueno, un país que quizás lo mejor que tiene, y ahí tiene una cuota importante del peronismo, es lo que algunos dicen hoy, la sociedad, la gente, y a nosotros nos gusta decir el pueblo, ¿no? El pueblo argentino, que no solo es el pueblo de los campeones del mundo, ¿no? Que es muy importante, sino también tenemos que tratar de construir en un momento que tratan de dividirnos tanto, ¿no? Que piensan, que algunos plantean que somos un país de mierda, cuando no lo somos, ¿no? Somos una gran nación, somos una gran sociedad, que tenemos que volver a imaginar un camino distinto, y en eso obviamente creemos que es importante construirlo colectivamente. Por eso, antes de despedirlo, agradecerle a Alejandro. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, con Eva en Vivo, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y por supuesto también en YouTube, para que vaya creciendo esta comunidad, que nos ayuden a visibilizar todos estos debates, que nos manden sus ideas y que sigamos construyendo la comunidad organizada más grande de nuestro país, que debe ser el peronismo, ¿no? Un peronismo que construya un marco de ideas para imaginar un futuro mejor, y seguramente en ese futuro hacen falta intelectuales como Alejandro, que además de escribir,
se embarra, ¿no? Y se mete en la disputa política, que es lo más importante, ¿no? No intelectuales que opinen en el laboratorio, sino que se animen a recorrer no solo las aulas, sino en este momento tan importante las unidades básicas y estar en la calle generando esta reflexión. Así que, Ale, muchas gracias por tus reflexiones, por tus enseñanzas, y compañeros, compañeras, muchas gracias. Los esperamos la semana que viene y les pedimos que nos ayuden a amplificar cada uno de los debates que llevamos adelante en esto que ya debemos tener casi 30 programas en EVA TV, y afortunadamente en estos meses cortos de vida se siguen sumando propuestas de las distintas provincias desarrolladas por los partidos justicialistas de cada uno de los distritos, y ahí en la unidad, con ideas claras, está sin lugar a dudas, creemos, el futuro de nuestro partido. Así que un abrazo para todos y todas. Gracias.